Nuestro pastor que está afuera, escucho y se me venía a la mente como cuando Pablo le escribía a los de Corinto, a los de Éfeso, a los de Galacia por allá, y un hermano se paraba y leía su WhatsApp y decía: hermanos, la carta de Pedro. Y ahora nosotros la podemos leer aquí. Reciban un saludo de parte de nuestro pastor. Para mí es un placer siempre estar aquí. Ya me puse el saco, ya estoy listo, ya me puse el manto, ahora sí, para predicar la palabra de Dios. Mientras tanto, los niños van a salir con Areli, por favor, los menos de 9 años, 8 años para abajo, con Areli. Vamos a dar unos momentitos para que nuestros hijos también vayan y aprendan algo al Señor. Mientras usted va sacando su espada, la va puliendo porque la vamos a usar ahorita. Téngala ahí así a la mano. Y yo voy a poner aquí el cronómetro en cuanto baje el último niño, porque si no me van a quitar segundos a mí. A ver. Ya. Muy bien. Perfecto. Ahí donde está usted sentado, déjeme primero echar una mirada escaneada para verlos, cómo están, para ver quién sí vino, quién faltó, por qué están aquí, por qué no. Bien, excelente. Vamos a orar, ¿le parece? Y comenzamos la palabra de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor. Hoy nos dirigimos a ti para que seas tú con nosotros mientras escudriñamos tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo sea nuestra guía, Señor, para que tu palabra, Señor, sea también nuestro límite nada más y no hablemos nada fuera de lo que está aquí en tu palabra, sino escudriñarla, porque en ella dices tú que encontramos vida eterna, Señor. Como en los tiempos de Nehemías, Señor, y Esdras, que cuando leyeron tu palabra y la presentaron al pueblo, el pueblo, dice, presentó sus sentidos, oídos, ojos, tacto, para entender la escritura, Señor. Que tu palabra hoy tenga ese mismo efecto, Señor, que tuvo ese efecto con el pueblo en los tiempos de Nehemías y Esdras, Señor. Y que podamos nosotros aplicarla y vivirla, Señor, conforme a tu palabra, en el nombre de Jesús. Concede, Señor, a este siervo que pueda hablar con denuedo tu palabra, Señor. Porque solamente tú mereces la honra y la gloria, Señor. Amén. Abramos nuestras Biblias en el libro de Romanos. Libro de Romanos. A mí me gusta mucho ese libro de Romanos. Podría decir que Pablo es uno de mis autores favoritos. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 a partir del versículo 21. Y seguramente si usted trae una versión Reina Valera, va a decir ahí: la justicia es por medio de la fe, de título, ¿cierto? Bueno, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ahora siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en estos tiempos su justicia, a fin de que Él sea justo, pero también el que justifica al que es de la fe en Jesús. Imagínense, hermano, que usted es un juez. Es un miembro de la judicatura de nuestro sistema judicial en México, y usted, su trabajo es hacer cumplir la ley al pie de la letra, la Constitución. La Constitución es el único estándar y usted debe de apegarse a lo que dice la ley y la Constitución. Y debe hacerlo usted de manera firme, sin equivocarse, sin miedo, como es la ley. Y luego llega usted un hombre, un criminal, un asesino, un narco, vamos a decirle, ante usted, ante su tribunal, y luego lo exhiben ahí en el juicio y las pruebas son contundentes. El hombre es culpable. Las pruebas dicen que él es un asesino. Todo mundo dice que es un asesino.
Incluso él mismo dice, sí, yo lo maté, soy un asesino. Pero luego le pide perdón. Pero perdóneme, juez. Perdóneme, por favor. Confiesa todo lo que hizo y después dice, perdóneme. Y a pesar de todo lo que dice la ley y la Constitución y todo lo que ha estudiado de leyes, usted decide perdonarlo. Y decirle, bueno, está bien. Te perdono. Eres libre. ¿Usted lo dejaría en libertad a ese asesino? ¿Usted dejaría libre a ese narco si fuera su juez? ¿Sí o no? Hermanos, es precisamente lo que Dios, nuestro juez supremo, ha hecho con nosotros. Usted a lo mejor dijo, en mi justicia, dije, yo no lo dejo, que se refunda en la cárcel. Bueno, Dios pudo haber dicho eso de nosotros. Sin embargo, un Dios justo y supremo dijo, está bien, la evidencia es contundente, eres un pecador. La evidencia es abrumadora, eres un pecador. La evidencia es abrumadora, eres un corrupto. Mas sin embargo, la ley dice que tienes que pagar, pero está bien, te voy a perdonar y te voy a dejar libre. Hermanos, vivimos ustedes y nosotros en un mundo lleno de injusticia. Y este domingo vamos a meditar en un atributo más, en esta serie de los atributos de Dios, en un atributo más especial de Dios, y ese es su justicia. El domingo pasado estábamos hablando del atributo de Dios, de su santidad, y lo importante que era este atributo para Dios y que era parte de su carácter. Sin embargo, la justicia también es una parte, un atributo que conforma el carácter de Dios, hermanos. Dios es justo, amén. Dios es justo. Pero entonces, ¿cómo Dios en su justicia lidia con esto de entre darnos a nosotros lo que merecemos y lo que nos toca, y perdonarnos como el juez, aun cuando la ley de Dios y su palabra nos condena? ¿Cómo Dios lidia con estos dos atributos? Porque Él es santo y en su presencia no puede haber pecado. Pero Dios es también justo, hermanos. Y Dios no es justo nada más por algo que Él hace, sino que es algo por lo que Él es. O sea, es un atributo puro de Él. Nadie se lo dio, nadie se lo creó. Él lo tiene y Él es. Él ha sido, Él será y Él va a ser por siempre justo. Hasta el fin de los tiempos. La Real Academia de la Lengua Española dice que la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Te tocan 100 pesos, te doy 100 pesos. No 101, no 99, te doy 100, porque es lo que le toca. Pero desde el punto de vista, desde la perspectiva bíblica también, hermanos, desde estos dos términos que aparecen en la Biblia, por ejemplo, el hebreo, que es el tzedek, que es justicia, retribución, rectitud, corrección moral, o del griego diokesini, hermanos, que significa todo lo que implica un estándar moral y que todo lo que implica que se le dé a esa persona lo que le corresponde por sus obras y por sus acciones. Sin embargo, hermanos, usted y yo vivimos en un mundo donde hay una injusticia. Usted prende la tele, injusticia, y le cambia injusticia, y le cambia injusticia, y prende Netflix, injusticia, y luego sale con el vecino, injusticia, se sube al camión, injusticia, y a donde usted voltee es un mundo de injusticia, porque el hombre, dice la palabra de Dios, no es justo. Y la justicia que el hombre practica no es como la justicia de Dios, hermano. Tenemos un mundo injusto por el pecado, un mundo injusto por la corrupción, un mundo injusto por la falta del amor y el temor de Dios por las personas. Tenemos un mundo tan injusto, hermanos, que hay muchas personas que claman por justicia, justicia. Usted va a una marcha y la gente, justicia, justicia, justicia. Exigiendo una justicia terrenal, una justicia del hombre. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, hermanos, vemos aquí hay un atributo de Dios donde nos habla que Dios es justo y su justicia, hermanos, no tiene nada que ver a la justicia del hombre en la tierra. Dios es completamente justo, eternamente justo. Veamos lo que dice la palabra. Si me puede seguir, Karen, a lo mejor ahí en la velocidad con la pantalla. Pero el Salmos 89:14 dice: justicia y justo son el cimiento de su trono. Veíamos el domingo pasado que en la visión que le dio Dios al profeta estaba el trono de Dios.
alto y sublime, grande, impresionante. Pero luego dice el Salmos 89:14, la base de toda esa santidad, la base de toda esa hermosura, la base de todo eso era justicia y juicio, el cimiento, la parte importante, inamovible. Es un atributo de Dios que Dios no lo va a cambiar. Siempre va a ser justo, siempre ha sido justo. Son el cimiento de su trono. Y luego continuamos, dice, misericordia y verdad van delante de su trono. Aunque la justicia y el juicio, misericordia también va delante de su trono. Y luego el Salmo, 145:7 dice, justo es Jehová en todos sus caminos. Amén. Y luego le agrega el salmista, y misericordioso en todas sus obras. Y luego el Salmo 116:5, clemente es Jehová y justo. Sí, dice David, misericordioso es nuestro Dios. Y luego en el Pentateuco, en Deuteronomio 32, dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos, hablando de Dios, son rectitud, son justos. Él practica la justicia, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Y no hay pecado en Él, y no hay maldad en Él, no hay corrupción en Él. Por eso podemos decir que Él es justo. Y en 1 de Juan 1:9 en el Nuevo Testamento vemos como si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Hay muchos pasajes en la y podríamos seguir con muchos más que hablan sobre la justicia de Dios, hermanos. Es un atributo, hermanos, entonces la justicia fundamental del carácter de Dios. Es parte de Él, siempre ha sido, es un carácter eterno, hermanos. Y aún así nosotros podemos ver que en estos versículos que hemos acabado de leer, es un atributo especial de Dios que es inseparable del amor y de la misericordia, que son otros atributos de Dios. Dios es justo, sí, pero si usted se fija, cada vez que la Biblia habla de su justicia, los versículos no separan la justicia de su misericordia. Siempre vienen juntos. Siempre vienen juntos. Entonces la Biblia, hermanos, nos enseña a usted y a mí cuando la leemos que no, Dios es totalmente justo. Y no solamente hace justicia, sino que Él es todo justo por naturaleza. Todo, desde los pies hasta la cabeza, Él justo completamente. No es algo que Él adopta o que Él hace, una conducta que modifica. Es simplemente todo lo que hace es justo. Todo lo que hace es verdad. Todo lo que permite es recto. Todo lo que pasa a nosotros es justo por la misericordia de Dios. Todo, hermano, el universo trabaja en perfecta armonía con la justicia de Dios. Los seres humanos podremos ser injustos, ¿sí? Aún con buenas intenciones, usted puede ser injusto. La palabra de Dios dice que no hay justo ni aún uno, pero en Dios no hay ni confusión, no hay error, no hay nada, sombra de variación. Dice Él es la roca firme, es un juez incorruptible y es un juez justo, que dice la Biblia que le va a dar a cada uno conforme a sus obras, conforme a nuestras decisiones. La Biblia lo explica así, hermanos, nada escapa de su justicia, nada escapa de su justicia. Y la única razón por la que usted y yo no hemos sido consumidos, la única razón por la que usted y yo no hemos sido destruidos, la única razón por la que Dios no nos ha dado lo que merecemos en su justicia, porque justicia es darle a alguien lo que merece. Y usted y yo merecíamos la muerte por la paga de nuestro pecado. Y la única razón por la que estamos aún vivitos y coleando, dice el profeta Jeremías en Lamentaciones 3:23, por la misericordia de Jehová, ¿qué dice? No hemos sido consumidos. Otra vez nuevamente está ahí, hablando de la justicia de Dios y su misericordia mutuamente. No hemos sido consumidos porque nunca, dice Jeremías, nunca decayeron sus misericordias. Al contrario, dice, nuevas son cada mañana, cada vez que abren los ojos. Y uno ni siquiera piensa, gracias Dios por tu misericordia, un día más, ya la hice. Uno abre el celular a ver qué dice Facebook, qué dice Twitter. La misericordia de Dios se manifiesta a nosotros cada día, hermanos. Romanos 3, capítulo 3, versículo 10 dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios.
Lo leemos todo del versículo 10 en adelante y ya se cuenta que está escribiendo a nuestra sociedad. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice Pablo, sepulcro abierto es su garganta, hablan un cochinero por sus bocas. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición. ¿Se fijan? ¿Cómo no hay ni un solo justo? Pero Dios, hermanos, Dios es justo. Dios es justo. Y por eso es importante ver los atributos de Dios, porque si usted y yo entendemos que Dios es justo, eso debería ponernos a nosotros a pensar y deberíamos nosotros preocuparnos. Para los que estamos en Cristo, dice Romanos, ya no hay condenación, estamos justificados. Pero quien no es cristiano aún aquí y que no aceptaba a Jesús, saber que la justicia de Dios está esperando el día perfecto, que ya está dicho, para que toda la justicia y la ira de Dios caiga sobre todos los que decidieron rechazar a su Hijo Jesús. Bueno, eso debería de darte temor, porque Dios es justo. Dios no va a dejar pasar tus pecados. Dios no va a hacer como que no los vio, como que somos 6,000 millones, no vio el mío. Dios es justo, está en todos lados y Dios va a pagar y a recompensar conforme a nuestras obras y conforme a nuestras decisiones aquí en la tierra, hermanos. Darle a cada quien lo que le corresponde. Lejos de Cristo, muerte. Eso dice Romanos. Muerte es lo que usted y yo merecíamos. Hermanos, si Dios es justo y en su palabra de Dios nos ha dado a nosotros un estándar justo, es decir, sus leyes, sus preceptos, sus mandamientos, ¿de dónde usted cree que Dios nos va a juzgar? Dios nos va a juzgar de lo que Él ya nos ha revelado, de su palabra que ya leímos y que a veces no hacemos como deberíamos de hacerla. Dios, hermano, nos va a juzgar conforme a este estándar que ya nos ha dado, conforme al estándar de su justicia. Ahora, ¿quién se le va a poner al brinco a Dios y un día va a llegar al tribunal en el día del juicio y decir, yo intenté ser bueno, Señor? Yo hice mucho, yo en uno de los domingos que fui no te acepté nunca, pero pues eché un sobre. Ahí me conmoví, eché un sobre. Iba todos los domingos y me sentaba 52 sermones y nunca acepté a Cristo. Pero fui 52 domingos al año, Señor. ¿Usted cree, hermanos, que nuestras obras, nuestras escasas, diminutas, miserables obras, pueden justificarnos ante la justicia de un Dios vivo, ante la justicia de un Dios santo, hermanos? Por eso la Biblia en el Antiguo Testamento nos habla mucho de la justicia de Dios, para que usted y yo veamos que con Dios no se juega. Para que usted y yo veamos y nos comparemos con este estándar que nos ha dado y que ninguno de los que estamos aquí hemos podido cumplir a cabalidad al 100%. Para que uno en nuestra cabeza esté consciente de que yo no puedo hacer esto solo. No puedo justificarme a través de mí mismo. Necesito a un justificador. Es como el ejemplo del juez que yo le acabo de decir. Llega al tribunal, llega el criminal y usted lo perdona. Imagínense toda la indignación que va a haber en la colonia. Como en las noticias, hermano, no me va a dejar mentir. Yo me he indignado por gente que han dejado libre. Pero ahora usted, cada vez que usted vea que alguien queda libre, usted va a pensar y va a decir, chin, Dios hizo lo mismo conmigo. Yo era culpable de pecado, pero Dios aún así. Pero ¿cómo Dios puede lidiar con esto, hermano? Porque Dios dice, es justo, y si es justo, tiene que respetar la ley. Y la ley de Dios dice que por nuestro pecado usted y yo merecemos muerte. ¿Cómo Dios entonces lidia con estas dos cosas? Por un lado está la justicia de Dios, santa de Dios, justicia y santidad, diciendo, la paga del pecado es muerte, y por la paga del pecado todos deben de morir. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de Dios. No nada más muerte física, sino muerte espiritual, separación entre Dios. Y por otro lado está la misericordia de Dios. No, espérate. No los consumas todavía. Dale su oportunidad. El otro atributo de Dios, amor, misericordia, gracia. Y por el otro lado, justicia, muerte por los pecados. No, dale otro domingo más. ¿Cómo lidia Dios entre estos dos atributos? La mente del hombre es tan pequeña, hermanos, que nosotros decimos, ¿cómo Dios puede ser un Dios justo y al mismo tiempo perdonar nuestros pecados?
pasarlos por alto, dice ahí Romanos. Hermanos, la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Muerte, pecado, mientras que la misericordia es darle a alguien lo que no merece. Lo que merece, perdón. No darle a alguien lo que merece. Eso es misericordia. Darle a alguien algo que no merece. A alguien que merece, perdón. Es decir, el castigo de Dios, la paga del pecado, por nuestra corrupción y nuestro pecado es la muerte. Eso es lo que merecíamos. Pero Dios no nos lo dio así, en su misericordia. Por eso, hermanos, mientras Dios en su santidad y en su justicia y en su amor y su misericordia, trato de imaginármelo en mi mente humana, y que de un lado la justicia de Dios, sí, es un pecador, míralo, y la misericordia, no, Señor, pero lo amaste, mira, él amó a Cristo, etc. ¿Cómo Dios lidia con esto, hermano, entre uno y otro? Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos da una hermosa respuesta en 2 Corintios. Si lo puedes poner ahí, Karen, 2 Corintios 5:21. Usted búsquelo en su Biblia, hermano, 2 Corintios 5:21, y subráyelo ahí si trae pluma, o apréndaselo ahorita de memoria. Pero dice ahí Pablo en tan solo 20 palabras en español y tan solo 15 palabras en griego, el resumen de todo el Evangelio. El resumen de todo el ministerio de la reconciliación de Dios para con el hombre. Y luego dice Pablo, ¿cómo Dios lidia entre su justicia y su misericordia y su amor? Dice, al Dios, al que no conoció pecado. Es decir, esta tensión entre estos dos atributos se resuelve solamente en Cristo. En Cristo Jesús. Vea lo que dice ahí en 2 Corintios 5:21. Dice, Dios, al que no conoció pecado, se refiere esto a Cristo, lo hizo pecado por nosotros lo hizo pecado. Como ya hemos visto, hermanos, en anteriores predicaciones y en anteriores clases, siempre las Escrituras una y otra vez dan testimonio, hermano, fehaciente, una y otra vez, de la perfección de Cristo y su sacrificio sin pecado, sin mancha. El libro de Hebreos dice, Él es santo, inocente, sin mancha, una vez y para siempre, el sustituto perfecto. Luego vemos en los evangelios a una persona secular, a Poncio Pilato, donde dice, es que yo no encuentro ninguna falta en él. ¿Por qué quieren crucificarlo? Este hombre es inocente, un hombre secular que ni siquiera era hijo o siervo de Dios, ni judío siquiera, hermanos. Dios mismo, el Padre, abrió los cielos y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Un Hijo perfecto, sin mancha, un sustituto perfecto por todos nosotros. Dice ahí, al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado. Y cuando la Biblia dice esto aquí en Pablo, la Biblia no dice que cuando Dios le pasó todos nuestros pecados a Cristo, Cristo se hizo pecador, no. Aunque le parezca extraño, hay iglesias que enseñan eso. Él llevó nuestro pecado en sacrificio y aún así Él fue santo y sin mancha. Efesios 5 nos habla de que Cristo se entregó a sí mismo, hermanos, sin mancha, sin defecto, versículos 25, capítulo 5. E incluso en la cruz del Calvario dijo en sus últimas palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si Él hubiera sido pecador, hermanos, no se hubiera quejado de esta manera. ¿Por qué me estás tratando de esta manera? Sin mancha, sin pecado, un sustituto perfecto. Llevando Él todos nuestros pecados en esa cruz. Ahora, ¿qué trata de decir? Puedes poner la cita nuevamente. ¿Por qué trata de decir Pablo cuando nos dice, por nosotros lo hizo pecado? Hermano, en la doctrina de la sustitución, lo que Pablo nos está tratando de decir aquí es que significa que Dios trató a Cristo como si Él fuera pecador. Al Cordero, sin manchas y pecado, Dios lo trató como si fuera pecador. Llevando los pecados de usted y los pecados míos sobre la cruz del Calvario. Es decir, Jesús, hermanos, fue llevado al matadero en el acto más injusto desde el punto de vista humano, para que
se hiciera a cabo y se llevara a cabo el evento más justo desde el punto de vista de Dios, que jamás se haya hecho para el hombre. El justo por los injustos. Lo cantamos hace rato. Siendo el justo, Él se entregó. Cuán grande amor nos demostró. El justo por los injustos. Cristo no fue pecador, pero sin embargo en sus hombros llevó el pecado de todos, hermanos, los que algún día van a llegar a reconciliarse con Él y con Dios Padre. Todos los pecados que han sido, que son y que serán, van a estar reconciliados en la cruz del Calvario, en el sacrificio de Cristo. Pero hermanos, Dios es justo, no se confunda. Para los que no son cristianos, no se confundan. Para los que no han aceptado al Señor, y que veo que todavía hay personas aquí, no se confundan. La justicia de Dios no puede ser burlada. Tienes dos opciones nada más. O la justicia es reconciliada a través de Cristo en la cruz, y Dios perdona tus pecados, no los pasa por alto, los perdona en el sacrificio de Cristo. O la justicia de Dios un día te va a alcanzar y vas a ser castigado en el infierno y en la condenación eterna. No hay más. La Biblia no da otra opción. Y si eso te parece una opinión muy mala, o que, este hombre ya me está regañando, o me está diciendo un montón, o está predicando muy severamente, hermano, es porque te amo. Y porque la Biblia así lo dice. Si no me importara que te fueras al infierno, hubiéramos predicado hoy 5 cosas para llevarte bien con tu prójimo. La justicia de Dios, hermanos, no puede ser burlada. Y esa misma justicia derramó toda su ira en la cruz del Calvario, hermanos, a través del sustituto perfecto, Cristo. Todos los pecados que has hecho, todos los pecados que estás cometiendo y que cometerás, fueron lavados y perdonados en la cruz del Calvario, hermanos. Y Dios trató a Cristo como si Él lo hubiera hecho. Yo no sé si usted lo había visto así, hermano, pero Dios trató a Cristo, a su Hijo, a su único Hijo en la cruz, que sufriera toda la pena y la ira de su justicia por cómo usted se comporta, por los pecados que usted hace. El Dios creador y justo del universo, imagínense, estamos hablando de esa justicia, toda la derramó en la cruz del Calvario. Toda, y Cristo la aguantó ahí, hermanos. 3 horas clavado en la cruz. En esas 3 horas, hermanos, limpió todos los pecados. Fue suficiente por ser el sustituto perfecto, libre, sin mancha de pecado. Y en esas 3 horas, por eso hasta Cristo dijo, ¿por qué me has abandonado? Justo en ese momento, hermano, Dios castigaba todo el pecado y todo el peso de su ira sobre Él, incluida la muerte que usted y yo merecíamos en la cruz. Fue lavado a través del sacrificio de Cristo. Dios lo trató como si Cristo hubiera vivido mi vida. Y a nosotros, gracias a ese sacrificio de Cristo, Dios nos trata como si nosotros hayamos vivido la vida de Cristo, sin mancha, sin pecado, justificados. Todo el juicio, hermanos, todo el tormento, toda la ira de Dios, insoportable en la cruz del Calvario, usted y yo no lo hubiéramos podido resistir. Ni siquiera éramos dignos de resistirlo, solamente Cristo. Y dice Hebreos ahí 9:28, ofrecido una sola vez y para siempre, una vez, no cada año como la ley, no cada cierto tiempo como la ley, una vez y para siempre. Y luego el profeta Isaías dice, mas Él herido fue por nuestra transgresión, molido por nuestros pecados, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De qué? De nuestro pecado, de nuestra injusticia, de nuestra inmundicia, de nuestra pecaminosidad, de nuestra mala manera de vivir, de nuestro pecado, hermanos. Y luego dice Pedro, primera de Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz para que nosotros muramos al pecado y vivamos a la justicia. Es decir, Cristo a través de su sufrimiento compró nuestro perdón. Y por si fuera todavía poco, hermanos, volvemos a ese mismo pasaje, Karen. Pablo guarda la mejor parte para el final, hermanos, 2 Corintios 5:21, donde dice, para que nosotros, ¿qué?
para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios, para que fuéramos nosotros justificados delante de Dios, no por nuestros pecados, no por nuestras buenas obras, no por ser bueno, no por ser menos pecadores que otros, sino por la misericordia y justicia de Cristo en la cruz, la muerte de Cristo en la cruz. Eso es impresionante, hermano, piénselo. Dios trató a Cristo como si hubiera sido usted, con sus pecados. Y ahora Dios lo perdona y ahora lo puede Dios justificar a través de la muerte en Cristo. La justicia demanda pago, pecado, muerte. Porque en la santidad y en la justicia de Dios no puede haber maldad, no puede haber pecado, no puede cohabitar con lo malo. Y en esa justicia que existe, en la cruz del Calvario, hermanos, se juntó la justicia por un lado, donde decía, necesitamos a alguien que muera y pague. Y por otro lado, la misericordia de Dios hizo que Cristo Jesús muriera en esa cruz por usted y por mí. La justicia demandaba, la misericordia dio, para que usted y yo viviéramos para la gloria de Dios. Por eso, cuando comenzábamos el pasaje, leíamos en Romanos, versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, estoy hablando del capítulo 3, versículo 21, para si lo tiene ahí su Biblia. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Es decir, se ha ya castigado ese pecado y está testificado, dice ahí, por la ley y por los profetas. No el hecho de que Dios nos haya dado a su Hijo Jesús, sino más bien que Dios castigó en Jesús todos los pecados de todos, y de esa manera su justicia quedó completamente saciada. No hubo más. Nada más puede saciar la ira y la justicia de Dios más que el sacrificio de Cristo. Y luego dice el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Para todos. No es para un grupito VIP, no es para el que ya se ha portado mejor, es para todos. ¿Por qué? Porque todos pecamos, dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? Si tú ya estás justificado a través de Cristo, no hay problema, pero los que aún todavía no aceptan a Cristo, ¿se dan cuenta el problemón que tienen? No es que seamos mejor que ustedes, sino que tienen un problema de acuerdo a la Biblia. Estás pecando, pero necesitas ser justificado. Estás pecando, pero estás destituido de la gloria de Dios. Versículo 24. Siendo justificados entonces, gratuitamente, dice. Gratis. Hermano, usted va en la calle y escucha gratis, ahí se hace fila. Va usted, imagínense que va pasando y ve un letrero en Little Caesar, dice gratis, usted va y se forma. ¿No? Para que le den su pizza o lo que sea. Va uno ni sabe y se forma, sabe que están dando, pero es gratis, aquí me quedo. Hermanos, dice Pablo, justificados gratuitamente. O sea, el mayor problema que tenemos, no una pizza, no una despensa, el perdón de pecados, vida eterna, hermanos. Justificación gratuita por su gracia. Y aquí es donde entra la gracia, que es darnos ya a nosotros lo que no merecíamos. La salvación de nuestro Dios. Y luego dice, y están destituidos de la gloria de Dios, versículo 24, siendo justificados por la gracia mediante la redención, que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Es decir, justificación gratuita, redención gratuita, el precio ya fue pagado, no tienes por qué preocuparte de tus pecados, Cristo los ha lavado en la cruz, y por el hecho de ser un sustituto perfecto, Él es el único que tiene el poder para limpiarnos y perdonarnos de toda nuestra maldad. Nuevas criaturas somos, las cosas viejas pasaron, Dios los borró. Ninguna persona, hermanos, escúchelo bien, puede ser declarada justa sin Jesús.
Y en la cascada de eventos que se desarrollarán al final de los tiempos, un día tú y yo vamos a estar parados ante el trono de Dios, donde se van a abrir los libros y Dios nos va a juzgar conforme a nuestras obras, si fueron buenas, si fueron malas, nuestras decisiones, si aceptamos a Cristo o no aceptamos a Cristo, si vivimos dignamente o no vivimos dignamente del sacrificio de Cristo, hermano. Pero nadie se va a librar, porque Dios es justo. Y su justicia no va a dejar de ser ni hoy, ni mañana, ni en 1000 años. Y usted vamos a estar frente ahí al Cordero. Y luego dice el versículo 25, siga conmigo ahí en Romanos 3, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Hermanos, la palabra propiciación en el hebreo es kippur. Literalmente significa, es un medio para apaciguar la ira. Eso es la propiciación. Literalmente, ofrecer a Cristo en proposición era ofrecer a alguien para que pagara y calmara la ira de la justicia de Dios. No es que Dios pasara por alto los pecados o hiciera de la vista gorda, no, lo castigó en Cristo, hermano. Su pecado lo castigó en Cristo. No lo borró, no lo desapareció. Cristo sufrió por sus pecados. Cada vez que usted y yo le regamos Cristo y sometimos a Cristo a un sufrimiento por nuestra forma de ser. Hermanos, no es que el sacrificio de Cristo cambie a Dios y diga, ok, está bien, ya los voy a dejar más pasalón, voy a dejar sus pecados, ya no los vi. No, el sacrificio de Cristo satisface la justicia y la ira de Dios, donde alguien tenía que pagar, y eso fue Cristo por nosotros. Versículo 25, ¿para qué lo puso como propiciación? ¿Para qué quiso pagar Dios esta ira, esta justicia? Para manifestar su justicia. Dios es justo, hermanos, y al castigar el pecado en Cristo, nos pasó a justificar a nosotros. Por eso Romanos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Justificados somos pues por la fe en ¿quién? En Cristo Jesús, nuestro Redentor y nuestro juez. Es decir, hermanos, en el versículo 26 encontramos ahora sí la cumbre, el pináculo, lo más importante de la revelación del Evangelio. Dice el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, para que Él sea justo como siempre ha sido, y Él mismo sea el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús. Dios dice, soy justo, seré justo, y sí, castigué todos los pecados en Jesús por nosotros. Y ahora nosotros recibimos esta justificación. No simplemente Dios perdonó así el pecado sin castigar el mal, lo castigó y severamente, hermano, en la cruz del Calvario. Severamente, la peor tipo de muerte que había en ese momento. Porque la ley exigía la paga del pecado, que es la muerte. Y eso lo hizo Cristo por nosotros. Justificados, pues, por la fe en Jesús. La parte B dice, tenemos paz, ¿para quién? Tenemos paz para con Dios. Ya no ira, ya no justicia, ya no muerte. Dice Pablo, paz para con Dios. Reconciliados con Dios el Padre. Ya no distanciados de su presencia, como dice primero Pablo, sino adheridos ahora a Cristo. Amén. La justificación, entonces, hermanos, no crean que Dios es de que ya no voy a hacer, ya voy a hacerme de la vista gorda, como si ya no pecaras. No, la justificación está hecha en Cristo y una sola vez y para siempre. Entonces, ¿Dios es justo? Sí, es justo. ¿Dios es misericordioso? Sí, Dios es misericordioso. Y por eso estamos usted y yo aquí. Y en medio de esos dos atributos está la gracia de Dios, que nos ha dado lo que nosotros no merecíamos. Salvación a través de Cristo. Salvación a través de Cristo. Ahora, esta tensión que había entre la justicia y la misericordia se resuelve en Cristo con su gracia. Dios ya arregló ese problema. Todo depende ahora de nosotros. ¿Qué decisión tomemos? ¿Quiero probar la justicia de Dios? ¿Quiero probar la ira de Dios? ¿O quiero ser justificado a través de Dios, a través de Cristo en la cruz? ¿Quiero ver la justicia de Dios y la ira de Dios? ¿O quiero que Dios sea mi juez justificador a través de
de Cristo en la cruz. Hermano que estás aquí y que a lo mejor no eres creyente, no creas que puedas o que vas a escapar de la justicia y de la ira de Dios. La Biblia no lo enseña así. Romanos 2, 5 al 6 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Para ser justificado a través de Cristo necesitas arrepentimiento. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, dice, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual, dice Pablo, pagará a cada uno conforme a sus obras. Hoy, ¿qué día es hoy? Vamos a ver, 12 de octubre. Hoy, Día de la Raza, 12 de octubre. ¿Aceptaste la justicia de Dios a través de la justificación de Cristo o no la aceptaste? Romanos 2, 5 al 6 dice que un día Dios te va a juzgar y te va a pagar conforme a la decisión que tú tomes hoy. Que la justicia de Dios te dé tu pago en el infierno, o la justificación a través de Cristo te dé vida eterna. No es muy difícil escoger. Nadie escapará de su justicia ni de su juicio, hermanos. Porque dice la palabra de Dios que Él ve nuestro corazón, no es nuestra apariencia, no lo que somos por fuera. Él ve nuestro corazón, lo que somos nosotros por dentro. Y estamos viviendo ante una generación, hermanos, de personas que cree que se puede parar delante del tribunal de Dios y decir: yo fui bueno, merezco el cielo. Hermanos, es un problema. Y eso es un problema porque las iglesias no hablan sobre la justicia de Dios, no hablan sobre los atributos de Dios. Si supiéramos y las más personas supieran sobre esta justicia, dirían: oh, ¿cómo me voy a parar delante del Dios justo, todopoderoso, eterno, santo, y decir: yo merezco el cielo por mis obras, por ser bueno, por ir los domingos, por tener un papá o una mamá cristiana, por tener un hermano cristiano, por tener una familia cristiana, aunque yo nunca fui? Hermanos, Dios no puede ser burlado, es justo, es santo. Y su justicia exige todavía pecado, la paga del pecado. Pero el otro camino nuevo, dice la palabra de Dios, que abierto es a través de Cristo. De tal forma que Hebreos 10:9 termino diciendo: ¿cuánto más castigo pensáis que merecerá el que pisoteare, dice ahí, la sangre o al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto al cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto más castigo pensáis que merecerá? En una justicia santa, perfecta, eterna, en el día de la ira de Dios. ¿Sabes? No hay que pasar por ahí. La justificación de Dios se aplica al hombre cuando este mismo responde por arrepentimiento y fe. ¿En quién? En Jesús. Por eso al principio del pasaje dice: la justicia es por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. La justicia de Dios, hermanos, nos advierte que un día Dios nos va a pagar conforme a nuestras obras. Estando frente a ese tribunal un día, la única diferencia que vamos a lograr tener es si nosotros aceptamos a Jesús como nuestro justificador, porque todo lo demás habrá quedado atrás, pero la sangre del Cordero va a interceder por nosotros. Él me aceptó y Dios aceptó mi hijo. Pasa, hijo, a tu gozo eterno. Bienvenido. ¿No aceptaste a mi hijo? ¿Cuánto más castigo crees que vas a merecer y encontrar? Apartados de mí al fuego eterno, lejos de mi presencia en el infierno. Si hay alguien que aún no es cristiano, que no ha hecho nunca una confesión de fe, que no ha tenido ninguna relación con Dios, no por tu familia, ni por nadie, ni por venir a la iglesia, alguien que yo no he aceptado y le he dado el primer lugar a Cristo en mi corazón, es el momento en que tú puedes pasar. Yo no quiero ver la ira de Dios, yo no quiero experimentar la ira de Dios, porque así como Dios es un Dios amoroso y muy misericordioso, ahora imagínate cómo es la ira de Dios. Escapa, sal de ahí.
Tienes una oportunidad de venir a los pies de Cristo, de salvarte. Cristo pagó todo en la cruz del Calvario. También sé que hay creyentes aquí que ya son cristianos y cristianos ya de tiempo. Tener presente, hermanos, la justicia de Dios nos va a permitir a usted y a mí vivir de una manera digna, santa, piadosa, apartado para Dios. Porque si Cristo sufrió ya nuestras penas, nuestras enfermedades, nuestro pecado en la cruz del Calvario, ahora usted y yo debemos de vivir en santidad, como dice el Señor, en integridad, como dice la palabra de Dios, fieles a Dios. Ya no somos inocentes, dice la palabra de Dios, porque usted y yo ya escuchamos que hay una justicia de Dios que espera el día para darnos el pago, pero también está el camino nuevo a través de Cristo. Si hay alguien, voy a invitarle a que cierre usted sus ojos, porque a veces el factor humano es algo que no nos deja actuar con naturalidad, Señor. Pero en este momento, Señor, como tu palabra lo dice y lo afirma, que tu Espíritu Santo, Señor, toque esos corazones y esas mentes que ahora tu palabra dice son de piedra, pero que tú transformas en carne, Señor. Porque tú sabes quién de este lugar va a ser salvo, a quién vas a agregar a tu iglesia, Señor. A través de tu Espíritu Santo, tócalos, Señor, para que pueda tener la decisión de seguirte. Si hay alguien que esté aquí y que quiere pasar aquí al frente, aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, como su juez justificador, es el momento de pasar. Hay lugar aquí en el altar. Nadie te está viendo, es entre tú y Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Que tu Espíritu, Señor, trabaje en medio de estas personas y en medio de nosotros también, Señor, para vivir dignamente conforme a tu palabra, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor, donde podemos nosotros encontrar respiro, alivio, Señor, pero también conocimiento, Padre, de lo que tú eres y del el carácter que tú tienes y de tus atributos. Ayúdanos a ser santos como tú eres santo. Ayúdanos a ser justos como tú eres justo, porque Cristo ya nos ha justificado en su cruz. Hay alguien más que quiera pasar, porque aquí hay una persona. Y ahorita vamos a orar por ellos, pero hay alguien más. Mira, hay alguien aquí que está diciendo, sí, yo ve la oportunidad. Y la oportunidad es de quien lo toma, hermano. La oportunidad aquí está, es nomás de agarrarla. Es nomás de levantar los pies y decir, sí, yo quiero esa justificación. O decir, no, no la quiero. Pero si el Espíritu está haciendo un trabajo en tu corazón, tú déjalo abrir. Déjalo actuar. Que no te dé pena el qué dirá. Mi hermano, cuando estés parado frente al tribunal de Dios, no va a estar nadie ahí, ni tus amigos, ni tus vecinos, ni tu familia. Vas a ser tú solo, completamente desnudo frente a la presencia del Dios Todopoderoso. Y entonces tú podrás decir, yo soy justificado por la fe en Cristo Jesús. ¿Hay alguien más que quiera pasar aquí al frente? Queremos darte la oportunidad. Quiero terminar brevemente en nuestro hermano Spurgeon, que era un predicador muy importante en Inglaterra. Un día predicó y dijo, hoy voy a predicar y no voy a hacer invitación. Y sí, predicó, terminó y dijo, hermanos, nos despedimos, vayan a casa. Se fueron.
ese día en la noche toda la ciudad se quemó, fue el fuego, uno de los incendios más grandes que hubo en la ciudad. Toda la ciudad se consumió, la iglesia se quemó toda. Y él regresó a ver las cenizas de la iglesia y luego vio tantas personas muertas, hermanos, que él dijo: nunca más me voy a ir de un culto sin predicar, sin ofrecerle a alguien la invitación. Decía, porque quisiera ver a mucha gente de la que ya está muerta ahorita, haberle dicho: Cristo te ama, Cristo te está esperando, ya te justificó tus pecados por su sacrificio, ya no tienes que hacer nada más que venir y aceptarlo. Desde ese entonces, hermanos, y hasta el final de sus días, el hermano, todos los sermones al final hacía una invitación a pasar a Cristo. Y esto que ustedes ven aquí es lo que hace que valga la pena todo lo que hacemos allá afuera. Un alma a Cristo. Porque dice la palabra que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por ya 100 que estamos aquí sentaditos arrepentidos. Por eso, si hay alguien más, tienes oportunidad, pero si no, vamos a orar por ti. Kendra, ya te habías bautizado, ¿verdad? Acá arriba. No, me confundí entonces. Kendra Estrada. Kendra Estrada. Yo le voy a ser honesto, yo preparé la predicación y dije, no sé si vaya a pasar alguien. Y anoche estaba orando y tengo un tapete en mi oficina. Y dije, ¿este tapete qué le vamos a hacer aquí? ¿Lo vamos a tirar o qué? Estás empolvándose. Y luego después pensé y dije, si los musulmanes tienen un tapete y lo usan 3 veces al día, y para orarle a alguien que es un profeta muerto, que no lo voy a usar yo para orar a Dios. Y me quedé en la oficina y dije, Señor, por los que van a ir mañana, te pido, Señor, por los que van a ir mañana, ten misericordia de ellos. Y para los que no son creyentes todavía, dije muchos de sus nombres, pero la salvación es de Dios, dice, y la salvación la produce el Espíritu. No puedo ir yo y agarrarte a una silla y decir, ve, pasa. Tienes que hacerlo tú, de manera voluntaria aquí. Entonces, Kendra, me da mucho gusto que pases, Kendra, porque se va cumpliendo poco a poco, pasito a pasito, lo que dice la Escritura. Cree en el Señor Jesucristo y será salva, ¿qué? Amén. Y para ser honesto, yo no me acuerdo qué les dice mi papá aquí cuando vienen y acá. Y dije ahorita, ¿qué le voy a decir? La confesión de fe. Pues en el nombre de Dios vamos a decir y a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Kendra, nos da mucho gusto como familia que te acerques al Señor Jesús. No porque seamos más en esta iglesia, sino porque Dios te ha limpiado ahora de tus pecados y ahora puedes ser salvo a través del sacrificio de Cristo. Ahora, di conmigo estas palabras, por favor. Yo creo que Jesucristo es el Señor. Y lo acepto. Y lo acepto en mi corazón y mi vida como mi Señor y Salvador. Desde ahora y para siempre. Amén. Amén. No es muy complicado. Dice la palabra de Dios, confiésame públicamente y yo te confesaré allá también delante de mi Padre. Vamos a darle un aplauso a Kendra, ¿cierto? Felicidades. Dios te bendiga mucho. Puedes pasar. Kendra, espérame, Kendra, vamos a orar también ahorita por ti. ¿Hay alguien más? Antes de que le demos el corte y pierdas la oportunidad. ¿Nadie? Me va a regañar mi papá. Dice, no te extendiste mucho. No, vamos a orar, hermanos. Vamos a ponernos de pie, ¿le parece? Y vamos a dar gracias a Dios por la vida de Kendra y por su palabra que nos ha dado en esta mañana. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, hoy juntos como iglesia santificamos tu nombre y elevamos nuestra oración